Semana Santa en Radio Reloj. Viva la programación especial de la Semana Mayor por los 1110 de la M. En directo con la Arquidiócesis de Cali. La Semana Santa en Radio Reloj. Queridos oyentes, continuamos con la transmisión de Semana Santa de Radio Reloj y la Arquidiócesis de Cali. Les acompañamos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y están aquí con nosotros 3 diáconos permanentes, uno de ellos con su esposa, el señor Edwin Arias. Buenos días. Buenos días, hermana, ¿cómo está? Un gusto estarlos acompañando justamente en este espacio. Gracias. Y su esposa, la señora Gloria Patricia Suárez. Bendecido día, hermana, para ustedes y para todos los oyentes que nos acompañan en este momento a través de nuestra emisora Radio Reloj. Bueno, también nos acompaña el señor Juan Carlos Cuellar. Don Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación y pues agradecer a Radio Reloj también por este espacio. Es un espacio de evangelización que vamos a tener durante estos días de Semana Santa. Sí, maravilloso, gracias a Dios. Y el señor Josué Chaus. Buenos días. Buenos días, hermana, y a todos los radioescuchas de Radio Reloj. Agradecer por el espacio que abren a la comunidad creyente de la Arquidiócesis de Cali para poder llegar hasta cada uno de los hogares y compartir esta bella experiencia del servicio del diaconado permanente. Muy bien. ¿Ellos son? Diáconos permanentes. Quisiéramos que si nos pueden explicar qué es un diácono y desde cuándo en la iglesia existen los diáconos. Bueno, para tomar como punto de partida, el diaconado es un ministerio hermoso que ha surgido y ha evolucionado paralelamente a la historia de la misma iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente en el capítulo 6, a partir del versículo 1, se refiere a cómo la comunidad cristiana primitiva, ante el creciente aumento de fieles y la necesidad de atender la caridad y la palabra, a través de los apóstoles convoca a varones, a hombres de idoneidad reconocida para que presten el servicio. La iglesia, este servicio diaconal se sostuvo en la iglesia durante el primer milenio, posteriormente por situaciones históricas se suspende y a partir del Concilio Vaticano II se reactiva, se reasume este modo de ministerio y servicio desde la doble sacramentalidad, desde el matrimonio o el celibato en algunos casos, y compartir la vocación de Cristo servidor. Es el Papa Pablo VI quien precisamente en la década del 70 da un gran impulso al diaconado. Aquí en nuestra arquidiócesis, a partir de Monseñor Isaías Duarte Cancino, se reactiva en gran forma el diaconado permanente y durante los últimos 20-25 años se ha consolidado a partir del proceso formativo en esta escuela diaconal Pablo VI. En la actualidad en nuestra arquidiócesis somos aproximadamente 64 diáconos que estamos sirviendo en las diferentes parroquias y pastorales especializadas. Y en proceso en la Escuela Diaconal Pablo VI están en promedio 24 aspirantes, igualmente para... ¡Qué bendición! Bueno, hay una diferencia entre los sacerdotes y los diáconos, ¿no? Porque eso para que la gente tenga claridad. Los sacerdotes son, pues, jóvenes o no tan jóvenes también, que sienten el llamado, que entran a un seminario, se preparan y son célibes cuando reciben el sacramento, pues, del orden. Pero los diáconos son señores que se han casado, aunque nos cuentan ahora que también hay célibes que se han casado y que después de casados, porque es uno de los requisitos, tengo entendido, tienen que llevar cierto tiempo de casados para poder ingresar a la escuela diaconal, y ya con una familia establecida, como dicen los hechos, tienen que tener buena fama. Entonces, aspiran a ser diáconos, inician su proceso de formación y por eso, si algunos de ustedes han visto, pues se revisten cuando están diaconando en la Eucaristía. El servicio litúrgico. El servicio, pero pues tienen esposa y tienen hijos, ¿no? Eso es para aclararle a las personas. Bueno, ¿y para qué se ordena un hombre diácono? Bueno, antes de responder a esa pregunta, yo quisiera hacer claridad sobre los términos. Cuando hablamos de sacerdocio, todos somos sacerdotes desde el bautismo por el sacerdocio común. Sí, así es. Entonces, digamos, el diaconado es un ministerio que hace parte del sacramento del orden. El sacramento del orden es uno solo, en 3 grados, que es diaconado, presbiterado y episcopado. Entonces, realmente cuando uno define los 3 grados
del orden sacerdotal o del orden sagrado, el sacramento del orden, los términos correctos son diaconado, presbiterado y episcopado. Porque de una u otra manera todos somos parte del sacerdocio y compartimos el sacerdocio común de Jesucristo. Entonces, no somos, digamos, sacerdocio al estilo de Melquisedec, porque es el que ejerce, digamos, el presbítero y el episcopo en persona Christi. Nosotros lo hacemos en persona Christi, pero como Cristo servidor. Entonces, es bueno aclarar el término porque a veces la gente le dice a uno padre, y está bien, porque nosotros también somos padres de familia. Y aparte de ser padres de familia, la paternidad se ejerce a través de, digamos, ese servicio espiritual que también los diáconos podemos realizar a través del bautismo. Cuando tú realizas un bautismo, tú te conviertes en el padre espiritual de ese niño. Entonces el término padre también está correcto emplearlo en un diácono. A veces, inclusive en otros países se habla de padre diácono. Entonces, digamos, como para hacer un poquitico claridad en el tema semántico. De hecho, nosotros tuvimos la experiencia en un seminario, en un retiro, donde el obispo nos decía que a él le agradaba pues sobremanera de que nos llamaran padre, porque nosotros también ejercemos una paternidad espiritual en la comunidad, al lado del presbítero, haciendo pues una labor específica y pastoral dentro de esa parroquia. Ahora, ¿cómo se hace uno diácono? Pues realmente uno no se hace diácono, es el Señor el que te llama a través de una vocación específica. Yo lo podría decir a través de mi experiencia personal. Esto no estaba dentro de mis planes, y yo creo que con los compañeros podemos compartir eso, porque cuando a mí alguien me habló del diaconado, pues yo existía o estaba, digamos, desarrollando una labor pastoral dentro de una comunidad parroquial, dentro de una diócesis donde el diaconado no existía, y aún no existe porque no hay formación para diáconos permanentes. Entonces fue una inquietud que nació en mí a través, digamos, de una insinuación de un sacerdote, que en una oportunidad me dijo: ¿vos por qué no te haces diácono permanente? Y mi respuesta textual fue decirle: ¿y eso con qué se come? Porque yo en mi vida de católico, de asiduo en Eucaristía, de ser, digamos, formado en familia religiosa católica, pues yo nunca había escuchado que el diaconado existía. Entonces, ahí, digamos, desde mi intención personal empecé a averiguar y terminé entendiendo de que el Señor me había llamado a ejercer un ministerio y tenía que trasladarme de ciudad, cambiarme de lugar, venir a buscar, digamos, una escuela de formación aquí en Cali. Y entonces ahí tomé unas decisiones radicales en mi vida profesional y familiar, y ahí es donde uno empieza a pensar en que el Señor te ha llamado en algo especial. Entonces, ¿cómo se hace uno diácono? A través del seguimiento de Cristo. Él es el único que te puede guiar en tu ministerio y en tu vocación. Porque para uno poder ejercer el diaconado, llegarse a formar diácono alguna vez en la vida, uno tiene que dejar muchas cosas, y en el caso particular nuestro, nos tocó dejar 20 años en una ciudad totalmente diferente. Nosotros vivíamos en la costa con mi hija, con mi esposa, nos trasladamos, me tocó dejar trabajo, me tocó dejar mis amistades, me tocó dejar mi parroquia donde yo, digamos, servía. Entonces, pues el Señor te va mostrando qué es lo que tienes que hacer, y uno cada vez se va enamorando más del servicio a la manera de Cristo. Ese es el que realmente lo mantiene a uno en el camino. Ya el Señor va, digamos, depositando la gracia en uno para que uno, sobre todo, tenga la persistencia y la constancia, porque pues a través del proceso se van a tener obstáculos internos y externos que de pronto le van a hacer pensar a uno en determinado momento: bueno, ¿será que yo sí sigo o no sigo? ¿Termino o no termino? Siempre pasa. Es un proceso de discernimiento muy largo, hasta que tú recibes la ordenación diaconal. Qué bien. Es un llamado, ¿no? Una vocación como... Sí, y Dios es el que escoge. ¿Y por qué? Pues porque... Él es el que llama. Porque a Él le parece. Y por ejemplo, Juan dijo una frase muy importante: ¿qué es eso con qué se come? Sí. Y eso nos pasa a la mayoría de los católicos, porque nosotros nos convertimos en personas que únicamente vamos a misa y listo, cumplimos con ir a la misa y ya, pare de contar, no nos interesamos en qué hay más allá. ¿Sí? Muchas veces no vamos a cursillos bíblicos ni a preparaciones de ministerios, nada de eso, ¿sí? Entonces hay como una vivencia externa más no interna en ese Cristo. Cuando un sacerdote, justamente el padre Horacio Adarve, que ya falleció, él era salvatoriano, él me mencionó algo, le dijo a otro sacerdote: mira, este es buen candidato para el diaconado permanente. Yo no sabía de qué me estaban hablando. Nosotros, yo lo tomé así como que, bueno,
pero no, ni me volví a insinuar ni nada. Me encontré incluso en una casa donde nos hemos pasado, un libro del diaconado permanente, y yo pues empecé a leer, pero ignorantemente no lo dejé. Entonces, eso es lo que nos falta mucho a nosotros como católicos, interesarnos de nuestra propia fe, porque desconocemos eso. Así es. Desconocemos esa situación, y cuando muchas personas, lo que hablábamos afuera de cabina, lo ven a uno revestido, y de pronto me ven con mi esposa, van a decir, ay, mira, el padre tiene esposa. Mire, ¿cómo así? Porque el padre cogió de la mano con la señora. Cuando uno va de pronto a una comunidad, a uno le toca siempre hacer esa enseñanza, esa catequesis a las personas. Soy diácono permanente, la diferencia es que es diácono transitorio, esto es diácono permanente. Así es. Bueno, ¿y cuál es el papel de la esposa en el diaconado permanente del esposo y en el servicio a la iglesia? Bueno, pues nosotros como esposas tenemos una misión muy importante, muy grande dentro del diaconado permanente. Como le decían inicialmente, ellos son diáconos también porque nosotros damos como ese aval para que ellos se puedan ordenar, y primeramente para que ellos puedan acceder a solicitar el ministerio. Pero lo más importante viene después de que ellos se ordenan, porque la esposa es esa persona que está acompañándolos siempre, es una vigía, está siempre pendiente que el diácono sea testimonio en su casa, así como lo es en la parroquia. Es una mujer orante, es una mujer que persevera en la fe, que desde el otro lado acompaña al diácono en ese batallar espiritual, porque obviamente el ministerio del diaconado permanente no es un ministerio fácil, ¿ya? Hay muchas situaciones que se presentan. Entonces, como lo dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye. La mujer del diácono es llamada a ser sabia, para estar siempre allí perseverante. Siempre es esa vigilancia a ese entorno que está girando alrededor del diácono, de la iglesia y de su ministerio tan hermoso. Pero es un ministerio de servicio, por lo tanto la mujer también sirve con él. Qué bonito. Ese es nuestro papel. Bueno, tengo entendido que el diaconado surge como un ejercicio de la caridad, ¿no? O sea, están invitados para servir en obras de caridad. Creo que de primero lo tienen que hacer en su casa para luego pues poderlo llevar a la comunidad cristiana, ¿no? Y también como las esposas, pues si me puede contestar cómo ustedes se sienten llamados a esos ejercicios de la caridad y al servicio de las necesidades de los más necesitados, y también cómo la esposa apoya ese ejercicio. Se da claridad, hermana, que con respecto al diaconado como tal, el magisterio de la iglesia establece dos niveles del diácono: el diácono permanente, que es el que vive su doble sacramentalidad, o el célibe en el caso, y el diácono transitorio, que es el que ha sido llamado en orden al sacerdocio. Y la Lumen Gentium, en el numeral 29 al respecto, dice, ¿no?, que nosotros tenemos como diáconos, indistintamente si se es transitorio o permanente, un triple servicio, y es la diaconía de la palabra, ¿sí?, en cuanto a la predicación, la catequesis, la reflexión, la diaconía de la caridad, en cuanto al trabajo social y promoción a la asistencia de los más necesitados, y la diaconía litúrgica, que es el servicio como tal en las celebraciones que nos llama la iglesia, y la administración de algunos sacramentos. En este caso particular, el servicio de la caridad es uno de los ejes fundamentales sobre los cuales se fundamenta precisamente el llamado al servicio diaconal. La iglesia primitiva sí consideró que los primeros discípulos, los apóstoles, se dedicaran precisamente a la oración, a la vida litúrgica, administración, y que requería personas que atendieran la comunidad más necesitada. ¿Cuál era la comunidad más necesitada? Los huérfanos y las viudas. Y entonces dentro de la misma comunidad, que es algo muy bonito porque es una manera de promoción del laicado, ¿sí? Dentro de la misma comunidad se escoge, se llama a hombres idóneos, probados en su fidelidad en el seguimiento a Cristo, para que en conjunto con su familia y demás hagan este trabajo, esta extensión de promoción de la dignidad humana a nivel del más necesitado y el requerido. Y en esto las esposas juegan un papel fundamental, porque ellas reflejan el corazón de madre de la iglesia, y precisamente es el polo a tierra que nosotros tenemos. Ellas con su carisma, ese cuidado maternal, esa preocupación incesante por el más pequeño, por el más necesitado, nos sensibiliza y nos lleva de la mano precisamente a proyectar nuestro trabajo y nuestro servicio con la comunidad. Qué hermoso, ¿no? Porque es una complementariedad. Sinodalidad, diría el Papa. Es incompleto sin la esposa. Por ejemplo, yo estuve antes en misiones en La Leonera con el padre Álvaro González, después con el padre Ricardo, y justamente era en ese tiempo, Semana Santa, pero usted nos ve a nosotros aquí
pues estamos participando del programa, pero no ve participando del programa, pero pues para invitarlos a ellos, tuvieron que ver si tenían que hacer algo en la parroquia, claro. Justamente por la Semana Santa, pues hoy es domingo, jueves, el jueves eucarístico, en la Cena del Señor. Entonces, nos ocupamos. Pero entonces, cuando uno está en una misión y está con su esposa, la esposa es como eso que hace falta, porque uno se preocupa por esto, pero la mujer va, mijo, esto, papi, esto, vea que sale, porque ellas también se meten en la liturgia, ¿sí? Ellas se meten, vea que falta el vino, que falta noche, mijo, no lleva incensario, mijo. O sea, uno se pone como que, bueno, tengo sacristano, ¿qué pasó? Incluso el padre Álvaro González, cuando yo iba con mi amor a las misiones, muchachos, ¿qué les falta? Tienen, padre, ya tenemos vino, o sea, oiga, Glorita, pero me lo va a llevar usted para la parroquia. Sí, porque ellas se comprometen, claro. Se meten con las esposas, con las señoras de donde uno va, con los niños, ¿sí? En la parroquia donde yo estoy, en la parroquia María Misionera. Entonces, mi amor ha cogido con unos acólitos, las llegan y, ay, Gloria, y la abrazan, ella los aconseja o los regaña, bueno, les da una cosa, pero siempre son buscándola, porque esa esposa es esa madre para nosotros, como ese ejemplo de María, cuando andaba con los demás discípulos, ¿sí? O sea, nosotros somos discípulos del Señor en cuestión del servicio al necesitado. Eso es lo que entiende uno con el diaconado, y ustedes pronto no nos van a ver a nosotros siempre montados en un altar, ¿sí? Porque, como decía Josué, y ustedes también, de que el servicio de nosotros es con razón a la caridad, al necesitado. La Arquidiócesis de Cali tiene pastoral penitenciaria, el joven está en el pastoral de salud, migrantes, campesinos, en trabajo, en el banco de alimentos. Pastoral educativa, que estamos... Imagínate, tenemos una gama de un poco de servicios que uno nunca se pensaría que los iba a hacer, pero todo eso también es gracias a que uno cuenta con el apoyo de la esposa y colaboración, porque no solamente es apoyarle, hágale, mijo, que usted puede, sino que son ahí con nosotros. O sea, no es solamente uno diácono permanente, sino una familia diaconal, porque los hijos también entran a formar parte de eso. ¿Las esposas se forman para acompañarlos? Sí, exacto. Dentro del proceso formativo de la escuela, que tiene un periodo de 6 años, parte complementaria de la formación del varón, del diácono, es igualmente la instrucción y acompañamiento a las esposas. Entonces, periódicamente los diáconos, los aspirantes al diaconado tienen un proceso formativo semanal. 3 días a la semana estamos compartiendo como comunidad martes, jueves y sábado. Y las esposas los días sábados tienen la oportunidad de acompañar. En algunas ocasiones reciben formación doctrinal, académica, en otras formación pastoral, humana, psicológica, para que ellas logren comprender precisamente esa misión a la cual han sido llamados en conjunto con sus esposos. Entonces es muy bonito porque se crea una fraternidad dentro de la escuela y posteriormente en lo que nosotros denominamos diaconio, que es el grupo ya de diáconos ordenados, ¿sí? Donde nuestras esposas realizan una hermandad, ¿sí? Que fortalece como tal la labor de cada uno de los diáconos que estamos sirviendo en la Arquidiócesis de Cali en este momento. Muchas gracias. ¿Qué experiencia ha tenido usted como esposa? ¿Alguna experiencia así que nos pueda contar en ese servicio, en ese acompañamiento? Me pareció muy lindo cuando él dijo que la esposa es como el rostro materno de la iglesia en el servicio que ustedes prestan. Sí. Pues han habido demasiadas experiencias en este tiempo que lleva mi esposo ordenado como diácono, pero... Perdón, ¿cuántos años? Llevo 5 años ordenado. 5 años, pero sí hubo una muy chistosa que fue al principio, que era lo que hablábamos, que confunden a los diáconos con sacerdotes. Una vez estábamos en una celebración y él estaba en el altar, yo estaba abajo. Cuando en el momento de la paz él se bajó y me dio la paz, y las señoras detrás de la banca diciendo, ay, mira, ese padre tiene esposa. y guachu, y hablen, que porque el padre había llevado la esposa ya, que había sido tan descarado de llevar la mujer. Y yo escuchando todo desde adelante, yo me quedé callada. Cuando se acabó la misa, yo me le acerqué a la señora con todo el amor del mundo y le dije, él no es sacerdote, él es un diácono permanente, por eso tiene su estola cruzada. Le expliqué y la señora salió renegando, ¿cómo no? Y salió y se fue. Entonces, es muy chistoso porque la gente tiene mucho desconocimiento de eso. Entonces lo importante allí es la catequesis que hace el diácono cuando lleva a su familia, porque vamos siempre a la celebración con nuestros hijos. Entonces la gente piensa, ay,
El padre vino con su esposa y sus hijos, cuando no es así. La gente no sabe en realidad cuál es el valor del diaconado permanente, la misión de los diáconos. Como experiencia es la parte maternal. Nosotros acogemos a muchas personas que se acercan a los grupos, personas que de pronto tienen vacíos espirituales y que nosotros a través de nuestra vivencia como familia les podemos ayudar a ellos, porque es que no solamente somos personas que sirven a Dios, sino personas que están en una realidad de un hogar, personas que tenemos hijos, podemos tener situaciones personales con nuestros hijos, con nuestro mismo esposo, cómo solucionamos de pronto las situaciones que se puedan presentar como pareja. Entonces en esa parte viene ese apoyo maternal donde yo desde mi vivencia, desde mi testimonio, le puedo hablar con toda seguridad y con toda franqueza y con todas las herramientas de cómo puedes solucionar tu vida desde esa parte social y desde esa parte espiritual. Porque muchas veces la gente dice, ay, pero yo voy a pedirle un consejo al padre, pero es que el padre no tiene mujer, ay, es que el padre no tiene esposa, el padre no tiene hijos, ¿cómo me va a ayudar si él no sabe qué es lo que yo vivo? Nosotros desde acá, desde este otro lado, sí lo podemos hacer. El padre es un hombre que tiene una sabiduría muy grande, tiene un don de Dios, la gracia, pero nosotros aquí ya tenemos esa vivencia, esa experiencia, entonces yo ya te puedo decir con argumentos cómo podemos obrar, y a través de que el acompañamiento, la esposa nunca va a estar por encima del diácono, siempre va a estar el diácono aquí, nosotras al lado de él apoyándolo, porque también hay personas que se confunden, porque dicen, no, es que es una diaconisa, no, el diácono es mi esposo, yo soy su esposa, y estoy ahí para acompañarlo. Yo digo que inclusive, como dice mi amor, o sea, no está el diácono, la esposa, no, al par. Sí, porque ella es la que siempre lo está acompañando a uno y ayudándole en el servicio, y más que todo para eso, con acompañamiento de familias. ¿Cómo voy a yo solo acompañar a una familia y vea, preguntémosle a mi esposa, es que no vino? Entonces por eso uno siempre cuenta con la esposa en cualquier situación. Gracias. Don Juan Carlos, usted ahora decía que a usted alguien le dijo que usted servía, podría ser una opción, ¿sí?, para el diaconado permanente. Si una persona siente ese llamado, o en este momento está escuchando un hombre que de pronto sirve en una parroquia y quiere ser diácono, ¿cómo puede acceder a ser diácono permanente o a la escuela diaconal? ¿Cómo puede hacer ese discernimiento? ¿Qué puede hacer? Pues en relación al discernimiento yo diría que toca tener varios elementos, ¿no? Sí. Ya después nuestro hermano diácono Josué nos dirá cuáles son los requisitos técnicos y protocolarios para ingresar a la escuela. Pero yo le diría, por ejemplo, si una persona está pensando en ser diácono, tiene que pensar primero en que el camino que hay que seguir frente a la elección del ministerio del diaconado no tiene sino un solo referente, que es la cruz. Es la cruz de Cristo. Porque todo el servicio que la iglesia nos llama a hacer a nosotros, pues tiene que estar configurado en la cruz. Entonces, eso me indica a mí que yo tengo que tener claridad de que el diaconado es un servicio a la iglesia, es un servicio a la comunidad, y por tanto, pues, requiere de varios ingredientes, entre ellos la humildad, entre ellos ese deseo y esa sed de seguir a Cristo en lo que Él nos llama diariamente. Y también tener presente de que, como lo decía un sacerdote amigo mío, hasta donde Cristo te ha traído no te va a dejar igual. Entonces uno tiene que tener conciencia que si uno va a ingresar a un proceso de discernimiento diaconal, y yo digo que para cualquier tipo de discernimiento que se incorpore directamente, por ejemplo, a la iglesia, uno tiene que estar dispuesto a hacer grandes renuncias por Cristo. Entonces... sí. Eso es algo que uno tiene que tener incorporado desde el principio, porque a veces el ministerio de manera inequívoca se puede constituir en una forma de querer ocupar un espacio, tener un protagonismo, de pronto sanar algunas heridas que uno trae del pasado a través del reconocimiento, la fama, el buscar, digamos, un lugar de relevancia, y eso se convierte en una dificultad a la final, por ejemplo, para el ministerio. Entonces, serían esos tres ingredientes. Si alguien quiere entrar al diaconado permanente, primero pregúnteselo a su esposa. Porque ella tiene una visión de uno, pues mucho más amplia y más concreta de lo que es el ser humano como tal. Segundo, tener esa disposición de el seguimiento de Cristo. Solo hay un camino para seguir a Cristo: la humildad. La humildad acompañada de la oración. Y tercero, pensar de que cada vez yo tengo que dejar más cosas para seguir a Cristo. Entonces ahí entra, digamos, la dinámica de que el diácono trabaja, es profesional, tiene ingresos,
Entonces, ¿hasta qué punto yo voy a estar dispuesto de que mi vida no puede seguir siendo igual antes y después del diaconado? El ministerio me exige a mí unas renuncias y reacomodando la vida de acuerdo a como el Señor me lo va mostrando, pero al final, cada día tendrá que ser más exigente y tendré que renunciar a más cosas materiales, afectivas, sociales, porque ya yo no me debo solamente a mi esposa y a mi familia, sino que tengo un compromiso directo con la comunidad. Porque también nosotros acompañamos una labor que es el de salvar almas, ayudar a que la gente encuentre la salvación a través, digamos, del Evangelio y a través de la figura de Cristo. Entonces, eso es importante, porque eso lo tuve yo en cuenta cuando yo tuve que renunciar a todo. Yo renuncié a una carrera, a una profesión, a un trabajo, a una comodidad económica para seguir a Cristo. Pero tenía presente desde el principio que el seguimiento de Cristo siempre va a ser difícil. Y Cristo no nos promete felicidad total en esta vida. Él nos dice que para poder seguirlo a Él de manera efectiva y activa, tenemos que cada vez configurarnos más en Cristo como Él lo vive en la cruz. Quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, dice el Señor. Bueno, don Josué, entonces, ¿cuáles son los requisitos para entrar a la escuela diaconal? Bueno, hermana, previo a esta pregunta que me hace, sí quisiera complementar la pregunta que hacías anteriormente, y es que nosotros desde el diaconado permanente con nuestras esposas estamos llamados a visibilizar la realidad de lo que es la iglesia doméstica. Estamos llamados desde nuestros hogares a edificar la gran iglesia universal desde nuestra particularidad en el hogar, el ejemplo del hogar de Nazaret, y desde allí vemos, cimentamos la posibilidad de una iglesia doméstica. En cuanto a los requisitos como tal, hay unos que son canónicos, sí, que vienen direccionados del magisterio de la iglesia, pero también hay otros que son espirituales, y la vocación es un llamado de Dios. Yo no me puedo sentir llamado. Sí, yo tengo que, a través de los diferentes signos en mi experiencia de vida, mirar cuáles son esas pautas a través de las cuales en mi experiencia de vida Dios me está invitando. Y me está invitando desde mi hogar, desde mi esposa, desde mi familia, desde mi realidad familiar. A partir de allí, meditar, orar bastante, concertación, dialogar con el párroco de la iglesia territorial en la cual yo estoy. Porque si yo estoy llamado a servir, pero no he hecho la experiencia del servicio, pues queda muy difícil después meterme a algo que no sé a qué me voy a meter. Sí, entonces, poder tener esa experiencia de servicio como laico comprometido. A partir de allí se inicia un proceso de formación aproximadamente de 6 años, ¿sí?, que son las diferentes etapas formativas. Los requisitos, ya lo decía Juan Carlos, lo decía Edwin, ser mayor de 40 años, aunque el derecho canónico establece que es a partir de los 35. Cada iglesia particular pues establece sus pautas. En el caso de nuestra iglesia particular de Cali, Monseñor ha considerado que a partir de los 40 años, tener mínimo 10 años de vivencia sacramental, matrimonio, no solo de unión marital, sino de vivencia sacramental, porque pues si voy a vivir dentro de la iglesia tengo que vivir los sacramentos y estar convencido de los mismos. Tener una estabilidad laboral que no significa ser pudiente a nivel económico y social, sino garantizar los medios de subsistencia mínimo para que tú puedas proveer a tu hogar lo necesario. Porque no por servir a la iglesia vas a descuidar tu iglesia doméstica, que es la iglesia. Tienes que proveer y servir, garantizar los recursos de tu familia. A partir de allí inicias un proceso de discernimiento. Es una especie de preseminario. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de ser seminarista también. Es una especie de preseminario donde, acompañados por un grupo de formadores y un diácono permanente, en este caso el diácono Argemiro Hernández, se hace un proceso de acercamiento con las familias, con el aspirante, sus comunidades. Y a partir de allí, dentro de la estructura de nuestra escuela, existe un consejo que se llama un consejo de formadores, que está presidida por Monseñor Luis Fernando Rodríguez, y estamos 7 miembros más, 4 presbíteros y 3 diáconos, donde se analiza el perfil, los test que se realizan, y se invita en conjunto con la familia, después del discernimiento, entonces a iniciar el proceso. De los aspirantes que inician el proceso a 6 años, podemos decir que entre el 50 y 60% terminan el proceso. No quiere decir que son ordenados, terminan el proceso formativo,
que consta de un proyecto de maduración en 4 etapas de vida, que es la vida comunitaria, la vida espiritual, la vida pastoral, la vida académica, donde se va propiciando al candidato y a su familia los elementos necesarios de discernimiento. Una vez se termina ya esta etapa de formación, quedamos ya a expensas de Monseñor, porque Dios es quien nos llama, pero en este caso el obispo es quien confirma el llamado. Y una vez el arzobispo toma en cuenta todo el proceso y los elementos que aporta la escuela diaconal, él en su libertad y en su vocación llama servidores. Entonces, posterior a los 6 años de formación, se hacen los llamados escrutinios, y es Monseñor, en conjunto con el Consejo de Formadores, con la acción del Espíritu Santo, quien llama al orden diaconal al hermano que ha completado su proceso. Los compañeros, los hermanos que en el proceso no son llamados, pues quedan como laicos formados, comprometidos, encariñados, amantes de la Iglesia, y siguiendo una participación muy activa y dinámica en la Iglesia, que es lo importante. Sí, entonces es muy hermoso este proceso formativo, y como te digo, no es sentirme llamado, Dios nos llama. Sí, primero hay que mirar esos signos a través de los cuales Dios nos llama, y estar siempre dispuesto a que sea el pastor, el obispo, quien confirme ese llamado, porque Dios actúa a través de él. Perdón, ¿puede ocurrir que digamos que el obispo no confirme de un formado ya, pero que más adelante, pasados los años, lo llame para sí, que... Claro que sí, hermana. Incluso hemos tenido varios casos de compañeros ya diáconos, han terminado su etapa formativa, después de 2, 3, 4, 5 años, que han seguido perseverantes y constantes dando testimonio. Monseñor los ha llamado al orden y están con alegría sirviendo a nuestra iglesia particular de Cali. Incluso en el diaconio hay una experiencia con unos compañeros que pues llevan determinado tiempo y ya habían terminado todo pues su formación, y no se les dejó, sino que se les hacía un acompañamiento, ¿sí? Un seguimiento para que uno, digamos, uno sale ya y uno dice, no me ordenaron, entonces ¿qué pasó? No, los diaconios los acoge, los acompaña a que esperen ese momento, ese llamado de Monseñor. O sea, el Monseñor es como un padre, es un padre que no pierde a sus hijos. ¿Sí? Siempre estamos ahí, siempre estamos pendientes. Incluso pues el padre Otto, que es el que está encargado del diaconio, él es muy, muy constante en el grupo, recordándonos oraciones, reuniones, porque hacemos también eso. O sea, no solamente que somos diáconos y estamos en parroquia, sino que también tenemos un grupo en el cual nos reunimos mensualmente. Entonces hacemos una reunión, nos encontramos todos, ¿sí? Conversamos qué estamos haciendo, pero también tenemos etapas de formación, charlas, también cursillos, y también actualizaciones, todo eso. Es interesante, no solo con la validación del pensum académico se garantiza el orden, es un llamado de Dios. Perfectamente puede terminar todo tu proceso formativo intelectual, pero si no eres llamado y no se te confirma, se te invita a que sigas participando activamente en la iglesia, y Monseñor en eso es muy paternal, muy fraternal, lo mismo el Consejo de Formadores, para que pueda seguir aportando. Sí, recuerdo cuando estaba en el proceso formativo con mis compañeros, yo llevo 2 años de ordenado, les decíamos ya en el último año, y cuando quedamos en lo que se denomina inserción diaconal, sí, que ya es terminada la etapa de escuela, quedamos ya en esa introducción y decíamos, bueno, si Monseñor no nos llama, pues estamos mejor de lo que empezamos. Claro. Como laicos estamos formados, conscientes de que la iglesia nos necesita, más allá de saber si ejercemos o no un ministerio de servicio consagrado, pues ya desde el bautismo estamos llamados a eso. Entonces seguir con más ahínco, con más fortaleza para responder a las necesidades de la iglesia. Igual creo yo que ese llamado de Monseñor también es una confirmación de la voluntad de Dios, ¿no? Exacto. En la persona. Así y es. si algunos no se pueden ordenar cuando terminan su formación, sino más adelante, es porque Dios en su divina providencia también ve eso necesario para que su ministerio sea más fecundo más adelante. Don Juan Carlos, ¿cuántos años tiene de ordenado diácono? Yo voy a completar 3 años ahorita, 3 años. el 3 de diciembre de este año, Ajá. de haber recibido mi ordenación diaconal. Y por ejemplo, sus hijos, ¿cómo ven esto? Bueno, a ver, yo tengo 3 hijos, pero ya todos, como se dice, ya migraron del nido materno y paterno, y pues yo creo que estoy viviendo una de las mejores épocas matrimoniales de mi vida.
pues porque tenemos todo el espacio, tenemos todo el tiempo para compartir con mi esposa. Pues de hecho yo tengo otras actividades conjuntas. Yo me doy yo me siento privilegiado porque yo tengo 24 horas con mi esposa. O sea, ella ya no trabaja, digamos, laboralmente en ninguna empresa. Yo tampoco, ya yo me retiré, digamos, de la parte laboral, pero tengo una actividad conjunta que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tengo una fundación, pues tengo unas actividades, digamos, sociales, una obra social. Entonces ya mis hijos no están conmigo. Ya ellos han, digamos, construido algunos hogares ya, digamos, propios. Pero a uno le queda la gran satisfacción de que uno ya como desde la barrera uno empieza a ver realmente los frutos de esa crianza, de esa educación, digamos, de esa fundamentación de los valores y los principios cristianos y católicos. No son, digamos, de la manera tan plena como uno quisiera, ¿no? Pero uno también tiene que tener, digamos, la paciencia y tener, digamos, la inteligencia y la sabiduría de esperar de que los frutos se van dando poco a poco y uno sigue siempre acompañando esos procesos, pues ya un poquitico más desde la distancia. Yo tengo 3 hijos ya que son profesionales todos, entonces cada uno de ellos también está construyendo un proyecto de vida. Entonces en esa medida nosotros los acompañamos, estamos en comunicación constante, invitándolos siempre a que sigan los caminos, por ejemplo, que el Señor nos ha indicado en la iglesia, y pues eso hace, digamos, de que la familia también se fortalezca y uno también se convierte como en un referente dentro de la misma familia, no solamente la familia estrecha, sino la extendida. Entonces los sobrinos, están también, digamos, mi mamá. Yo, por ejemplo, cuido de mi mamá y mi tía. Yo tengo un hogar geriátrico en el primer piso de mi apartamento, porque tengo a mi tía de 86 y a mi mamá de 84. Entonces, después de que mi papá muere, yo me hago cargo de mi mamá y pues ahí también estamos haciendo como una especie de labor, digamos, misional, ¿no? Claro. Que es de honrar a padre y madre, y a mí me lo dieron por partida doble porque me mandaron la tía, que es la única hermana de mi mamá. De 14 hermanos no quedaron sino ellas 2. Entonces yo estoy como criando, cuidando y terminando de formar ahí, de acompañar el legado de la segunda generación después de mi abuelo. Entonces es muy satisfactorio, indudablemente, de que uno pueda, digamos, desde la distancia poder empezar a contemplar esos frutos que poco a poco van floreciendo de lo que uno ha sembrado y de lo que uno también ha construido a través del testimonio, porque realmente el testimonio es el que finalmente va a dejar, digamos, esa marca imborrable en la conciencia y en la vida de la familia, ¿no? Y ustedes que tienen hijos más pequeños, ¿no? ¿Cómo es la experiencia? Sí, pequeñitos. Nosotros tenemos 3 hijos. Los 3 son universitarios. Tenemos el mayor que tiene 22, la niña tiene 21 y el pequeño tiene 16 años. Es una experiencia con ellos pues bastante desafiante porque pues son adolescentes y en la universidad pues ellos se enfrentan a muchos retos. Pero nosotros los hemos creado con unas bases sólidas donde les hemos desarrollado a ellos un criterio y un carácter. Ellos no comen callados, ellos todo lo preguntan, todo lo cuestionan, porque les hemos enseñado a tener esa hambre y esa sed de conocimiento. Desde la parte del diaconado, ellos fueron muy pequeñitos cuando mi esposo empezó pues en la escuela diaconal, pero ellos siempre estuvieron allí pendientes de lo que el papá hacía. Inclusive a Edwin le tocó las primeras experiencias pastorales en el Aguacatal. En ese entonces no era Maripuspán, y a Edwin le tocó, y mis hijos eran felices que se los llevara cada 8 días para la misa porque sabían que habían empanadas. Ellos eran devoradores de empanadas. Cada domingo me llevaba uno y al otro domingo el otro y así. Exacto, pero fue una forma también de irlos evangelizando. Entonces ellos ahorita como jóvenes, ellos tienen su percepción de fe, pero también tienen sus criterios, donde ellos defienden su palabra y la posición ante sus compañeros cuando llegan a refutar. A nosotros nos pasó algo muy extraño con ellos cuando estaban en el colegio los 3, porque ellos una vez nos preguntaron que si ellos eran raros. Entonces dijeron, papá, nosotros somos raros, y nosotros, ¿pero por qué, hijos? Es que en el colegio dicen que nosotros somos raros. Entonces, ¿pero por qué? Cuando dicen, sí, es que ustedes 2 viven juntos. La mayoría de nuestros compañeritos, el papá está separado de la mamá. Y segundo, que porque nosotros vamos a misa y oramos con ustedes. Y tercero, que porque la profesora de religión los lleva a ustedes al colegio a dar charlas sobre religión. Entonces, que habían dicho que ellos eran raros. Entonces, nosotros, hijos, ustedes no son raros. No. Entonces, ya las familias que son comprometidas con Dios, que están estructuradas, donde hay papá y mamá,
y buscan siempre esa parte espiritual, ya somos raros ante la sociedad. Y uno dice, caramba, ¿qué está pasando? ¿Sí ves? Porque se ha ido desintegrando tanto ese núcleo familiar que ya nos vemos como los diferentes. Entonces, en esa parte sí con los muchachos hemos tenido como ese apoyo siempre. Sí ven a su papá como el hombre que orienta, el hombre que guía, pero ven también a la mamá a través del diaconado, al lado del papá, como esa mamá que los acompaña y los aconseja. Y pues que es una mamá que los ama, no es la amiga, pero sí los está en esa parte confidencial con ellos. Muy bueno. Sí, siempre ha sido muy bonito esa experiencia con ellos porque inclusive ellos nos acompañaban a misiones. Y en la misión ellos ocupaban, el pequeño estaba en Pascua infantil y los más ya grandecitos, ya más adolescentes, con la Pascua juvenil. Entonces yo ya sabía que ellos hacían actividades o llevaban juegos, alguna cosa con un niño, entonces nunca me sentí solo con respecto a esas misiones, porque cuando nos íbamos a misión nos íbamos todos. Y ellos empacaban porque sabíamos que donde nos íbamos a quedar era una casita, una casa finca de unos amigos, entonces siempre ellos tienen ese recuerdo muy vivo todavía y una vivencia muy bonita que les quedó en experiencia. Qué bueno. Don Josué, ¿y usted con sus hijos, cómo le ha ido? ¿Cómo es la experiencia? Tengo 3 hijos, 2 ya profesionales, uno en el exterior. La menor está terminando grado 11 en este momento y ha sido muy bonito y quiero partir de las palabras de Madre Berenice, está muy querida aquí en la Arquidiócesis de Cali y en el país, y es que si las palabras convencen, los testimonios arrastran. Y como padre de familia pues estamos llamados a dar ese testimonio, más que condicionar o presionar arbitrariamente un compromiso con la iglesia, una vivencia espiritual. Ellos poco a poco van descubriendo, a partir del compromiso de sus padres, de la vivencia espiritual, cuál es ese llamado que hace Dios a la santidad a través de sus diferentes estilos de vida, sus proyectos de vida. El hijo mayor fue acólito hasta los 15 años, entró a la universidad, se hizo profesional, viajó al exterior y vive su espiritualidad, incluso constantemente nos está enviando imágenes, videos de su vida en el exterior y una vida muy, muy, muy cercana a Cristo. El medio que hace poco se graduó es interesante porque estuvo siempre distante de la iglesia, fue muy racional, muy crítica y curiosamente promediando la universidad tuvo la oportunidad de tener una experiencia en pastoral juvenil, un grupo que se llama Matagua, así que lidera el padre Jerónimo, y a través de esto se ha ido enamorando de la iglesia, descubriendo, terminó su carrera y sigue muy comprometida, sí, llena de esa vitalidad y esa energía hacia la iglesia. Y la hija menor ha pasado por diferentes etapas, muy pequeñita fue acólita, se retiró, ahora que está terminando 11 le dio otra vez por regresar de acólita, entonces toda esa inquietud que tienen de vivencia, pero esencialmente es el testimonio que como pareja, como familia podemos ver. Y lo que decía doña Gloria, la esposa de Edwin, pues si somos raros estamos llamados a ser signo de contradicción en la tierra, en el planeta, en la iglesia, ¿sí? Y más nosotros. Ahora previa a iniciar el programa tú nos decías, los diáconos permanentes con nuestras esposas, los diáconos tenemos la posibilidad de vivir a plenitud los 7 sacramentos. Y si con tantos signos y señales que Dios nos propicia no logramos configurarnos con Cristo, apague y vámonos. ¿Sí? Y de hecho nuestros hijos deben ir ahí de la manito. Incluso yo tuve una experiencia con Dorian, el mayor, cuando estaba en el diaconado, él se metió de acólito, ¿sí? Pero entonces muchas veces uno lo veía en la misa, en la Eucaristía lo veía y como que con la carita así. Entonces yo le dije, venga mijo, estuvo como 6 meses de acólito, hasta que yo le pregunté, hijo, ¿usted por qué está de acólito y hace esa cara en la misa? Papá, es que yo me metí de acólito porque yo creí que usted quería que fuera acólito. Yo le dije, no papi, no, porque el que está haciendo proceso para el diaconado soy yo, pero igual nosotros a ustedes los traemos es para que vivan la fe, o sea, si usted va a estar aburrido en misa haciendo acólito, no, hágase desde este lado y viva la misa normal. Porque no porque nosotros seamos diáconos, tenemos que nuestros hijos obligatoriamente ir a misa. Pues uno los acompaña, uno desde, como dijo mi amor, uno les da unas bases, unos cimientos. Entonces ellos con esas bases y cimientos ellos van creciendo a la par con nosotros y ya llegará un tiempo en que no los acompañen a misa, pero ya luego van ellos. Claro. Con mi esposa nos pasa así, nos íbamos, vamos para la misa de tal hora, a nosotros vamos más tarde, pues nosotros, bueno, vámonos solos, cuando a ratico, ¿para dónde van? Para misa.
Bueno, digámoslo así. Qué bueno. Bueno, parece que se nos está acabando el tiempo. Ustedes, como son ministros ordenados, ¿no?, nos pueden dar la bendición. Entonces pueden hacer una pequeña oración y dar la bendición a todas las personas que están escuchando en esta transmisión de la Arquidiócesis de Cali y Radio Reloj. Previo a esto, hermanita, sí quisiera extender un saludo. Hoy Jueves Santo, día de la institución del sacerdocio, a todo el presbiterio de Cali, cabeza de Monseñor Luis Fernando Rodríguez y todos los sacerdotes que prestan su ministerio pastoral en las diferentes comunidades, a ellos que nos han acogido como diáconos, como aspirantes, que acogen a nuestros aspirantes, estudiantes, que Dios les bendiga y que de verdad Cristo eterno y sumo sacerdote siga guiando el ministerio sacerdotal que tanto se necesita en la iglesia. Juan Carlos es el designado acá para dar la bendición. La bendición solemne. Inicialmente, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que es importante que esto también se siga gestando para que de pronto de una u otra manera se rompan los paradigmas que hay frente al Ministerio del Diaconado Permanente. Decirles que pues nosotros nos sentimos pues muy bendecidos por haber sido llamados a este ministerio. Tenemos la gran labor de santificarnos a través también del sacramento del matrimonio. Por eso gozamos de la doble sacramentalidad y agradecerle pues a Monseñor que ha apoyado enormemente esta iniciativa formativa y del Ministerio del Diaconado. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos bendiga a cada uno de nosotros, como lo decía nuestro hermano Josué, en este jueves sacerdotal, en donde vamos a conmemorar ese momento donde la Iglesia recuerda la institución del sacerdocio, del presbiterado, de nuestros pastores, que son los que nos guían a través de esa labor que hacen en cada una de las comunidades parroquiales. Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos para que sean fieles a Cristo, para que sean esos Cristos que nosotros seguimos diariamente en nuestra cotidianidad y en nuestra vida común, al que hemos sido llamados cada uno de nosotros al servicio. Pedimos al Señor también para que bendiga esta iglesia particular de Cali, a todas las vocaciones, a los diáconos permanentes, a los presbíteros, a las religiosas, a los laicos, a las vírgenes consagradas, a cada uno de nosotros que hemos sido llamados a este ministerio y al ejercicio de la caridad dentro de nuestra iglesia. Por eso le damos gracias al Señor diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María le decimos: alégrate María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Bueno, gracias. Semana para todos los radioescuchas. Gracias a ustedes por compartir todas estas experiencias y bueno, demos gracias a Dios porque pues es de Dios todo esto, ¿verdad? Y Él los ha escogido. Entonces continuamos con la programación de Semana Santa de Radio Reloj y la Arquidiócesis de Cali. Semana Santa con la Arquidiócesis de Cali y Radio Reloj, 1110 AM.